Pues nada, como siempre, sed muy bienvenidos un viernes más, un viernes al mes fantástico. Nos encanta, nos apasiona compartir con todos vosotros, compartir invitados, compartir conocimiento. Ya sabéis, somos Interactius, una agencia, la mejor agencia de Barcelona de diseño estratégico y experiencia de usuario. Y somos los mejores porque, bueno, pues los invitados que tenemos siempre en todos los, si tú me dices, pues dan testimonio de ello, ¿vale? Entonces, por favor, esta charla, como siempre, cuando acabemos la colgaremos en YouTube con todas nuestras otras charlas, por si las queréis ver. Comentaros también, por favor, seguro que lo hacéis, pero seguidnos en LinkedIn, donde publicamos ofertas de trabajo, artículos, cada semana 2, 3 historias sobre temas de UX, de diseño, de research, de estrategia, y publicamos pues todos nuestros eventos. Apuntaros también de igual manera a nuestras Design Tapas, es nuestra newsletter, pero es que me hace muy especial ilusión que os suscribáis porque es contenido de muy alta calidad que además elaboramos gente de Interactius cada mes a mes con muchísimo cariño, ¿vale? Donde, bueno, entregamos un valor súper grande, súper chulo, con tips, con noticias, con enfoques, con información, también, bueno, evidentemente ofertas de trabajo, recomendaciones y muchas más cosas, ¿vale? De igual forma, el mismo contenido lo podéis encontrar en Instagram en formato más reducido, donde, bueno, pues noticias, interactives, blogs, eventos y muchísimo más, ¿vale? Comentaros, por favor, también que si queréis ser tester y participar en algunos de nuestros test con usuarios, entrevistas, etcétera, etcétera, como usuarios, pues, por favor, apuntaros en esta URL y si, bueno, pues si dais el perfil, si puede ser interesante contar con vuestra participación en algún test con usuarios, algunas entrevistas o algunos procesos, pues nada, nos pondremos en contacto con vosotros, ¿vale? Y nada, sin más, oficialmente os presento a Miguel Agustí, actual Head of User Research en Cabify, ni más ni menos, además con una dilatada experiencia tanto en sector público, privado, en proyectos de diseño, de research, y además con un pie bastante importante en formación, etcétera, etcétera. Hoy viene, como os he dicho, como Head of Research en Cabify. Y bueno, ahora Miguel, ¿de acuerdo?, os explicará un poco más en detalle quién es el mismo, ¿vale? Entonces, sin más, os dejo con estos dos monstruos, ¿de acuerdo? Y, por favor, cualquier duda que queráis que Lucho traslade a Miguel, también la verdad es que nos va el mambo, así que si podemos poner un poco entre las cuerdas a Miguel, será guay, será bienvenido. Nada, ir apuntando dudas, comentarios en el chat y se los iremos trasladando, ¿vale? Entonces, sin más, os dejo con Miguel y nada, a por ello, chicos. Gracias. Uy, no te escucho, Lucho. Hola, ahora sí. Ahora sí. Mutear. Vale, un segundo, que estamos aquí compartiendo logística. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer volver a compartir contigo y poder compartir también con el resto de la comunidad de Si tú me dices leer, pues parte de tu experiencia, que es bastante dilatada. Has tenido la oportunidad de trabajar en consultoras potentes como Da Cocktail y Designit hace muchísimos años, cuando el tema de la investigación estaba empezando, de la cual puedo decir que muchos de los que estamos en esta industria nos hemos formado con vosotros, ya que nuestras empresas colaboraban con vosotros como consultoras y hemos aprendido de vuestra trayectoria, ¿no? Luego has estado también pues, en el VA, también en la parte de research, una corporación, un cambio, ¿no? De consultoras ves diferentes empresas grandes, pequeñas, diferentes problemáticas, te nutres de muchas cosas. Luego en la corporación, me imagino que lo has vivido de otra manera. Y luego has tenido la oportunidad, ¿no? de pasar a Cabify, que hoy es un unicornio, es ya una empresa grande, donde realmente has tenido una trayectoria muy interesante de empezar todo el equipo de research. Y quería que nos empezar por ahí, de esta parte de la historia, Miguel, porque
he estado leyendo de que cuando estabas en el BBVA, pues surgió la oportunidad de moverte a Cabify, pero cuéntanos un poco cómo fue esta transición. No había equipo de research en aquel momento en Cabify. Ujú. Si no sé si nos puedes contar cómo es que contactaron contigo, cómo se inicia esta oportunidad de abrir en un equipo tan tecnológico en la parte de investigación de usuario. Vale, bueno, esto es previo a mí, entonces es interpretación y cosas que me han contado, ¿no? Pero de alguna forma el equipo, o sea, Cabify en ese momento era, vamos a llamarlo bastante startup todavía, ¿vale? Entonces, bueno, la idea era pues consolidar un poco la plataforma, que funcionase bien a través de la ingeniería. Con un poquito más de madurez ya me empezaron a ver perfiles de producto y diseño, pues una vez que las cosas funcionaban, pues empezar a implementar pues, diseño más centrado en el usuario, funcionalidades, etcétera. Y con esa, cuando llega la madurez en ese sentido, y ya los equipos además eran un poco más grandes, los decisores eran varios, etcétera, pues había algunas discusiones y empezaba Cabify a competir ya por diferenciarse en experiencia de alguna forma, ¿no? Que es, pues son con grandísimos competidores como Uber o Didi o bueno, otros grandes startups. Y nada, bueno, se planteó la necesidad de comenzar ese camino desde un entendimiento del usuario, sus necesidades y mejorar esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba en BBVA bastante contento, la verdad, pero bueno, recibía ofertas de vez en cuando y tal, pero no tenían intención de cambiar. Y sí que vi un poco la intención de un UX Research muy basado y muy cercano al equipo de diseño a nivel de casi interacción, ¿no? Como un poco lo que llamamos experiencia de usuario más primitiva, etcétera. Y como que al principio no me encajaba, ¿no? Tanto. Pero sí que, bueno, hablando con ellos, veía que tenían una visión mucho más amplia de lo que podía ser el impacto de la investigación en Cabify. Y bueno, poquito a poco me fueron convenciendo y aquí estoy. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso un poco orgánico, o sea, es bastante orgánico. Entiendo que habrá muchas organizaciones que habrán seguido un camino parecido y así fue un poco el inicio, ¿no? Es verdad que al principio, o sea, la oferta de trabajo era UX Researcher, que era lo que me daba un poco a mí de miedo que fuese un UX entendido de una forma un poco limitada, si quieres llamarlo así, y por eso todavía podía interpretarse así, pero no fue así, ¿no? Sí que había, por ejemplo, la intención de que yo estuviese perteneciendo al equipo de diseño y esa es una de las cosas que intenté negociar a la entrada, que quería que la investigación fuese una disciplina independiente para, pues yo qué sé, pues para poder impactar más allá de la producción de diseño, de alguna forma, ¿no? Vale, y digamos, en ese momento fuiste la primera persona que se incorporó al equipo de Cabify en el ámbito del research, ¿no? Eso es, sí, yo fui el primero. Entonces, nada, había dos opciones, o empezar a construir algo más o menos, o sea, sí que era un cierto riesgo porque pues en una organización que sí que desde las personas que habían decidido que había que fichar a un perfil así, estaba ok, pero pues había que demostrar el valor, ¿no? De alguna forma, en un lugar que perteneciendo al equipo de tecnología donde, bueno, pues era un perfil que era un poco extraño en realidad, ¿no? Un psicólogo aquí viniendo a trabajar con los ingenieros, no entiendo muy bien para qué. Y la idea fue, bueno, yo podía empezar a crear procesos, a empezar a vender un poco la disciplina, a crear propuestas, pero noté que lo que había que hacer era ponerse a investigar en el minuto cero casi lo que fuera, ¿no? Y tuve la suerte de que justo en ese momento, como te contaba antes, ¿no? Como estaba ya empezando a madurar el diseño de producto, justo se había sacado una versión nueva de la aplicación de pasajeros que era como bastante disruptiva con la anterior y dije, pues vale, intenté de alguna forma vender que íbamos a investigar acerca de esa nueva versión y, bueno, investigamos toda la parte más de diseño, pero sí que un poco aposta quise entender, bueno, estábamos trayendo usuarios de Cabify, ¿no? Entonces un poco aposta pues intenté ir un poco, bueno, bastante más allá de lo que era
el diseño de la aplicación, entender un poco qué necesitan las personas para moverse por la ciudad, cuáles son los criterios los criterios que toman para tomar decisión de con qué moverse, etcétera. Entonces, bueno, al final fue una investigación lo más rápido que pude, pero sí que tocó varias patas de forma que, bueno, desde el primer momento se pudiese ver qué potencial tenía hacer estas cosas, básicamente. Por lo tanto, Miguel, para entenderlo un poco, te habían pedido como especie de user testing de interfaz y... Sí, más o menos, sí. Sí, al final era validar un poco que ese diseño tenía sentido a nivel de interacción, a nivel de usabilidad, a nivel de comprensión, a nivel de contenido y que la gente que lo usase iba a ser capaz de coger un coche, ¿no? Pero... Claro, y tú ahí introdujiste preguntas más cualitativas para entender valores, percepciones, motivaciones. Entiendo esta parte más del research estratégico que no te habían pedido, pero veías que era el momento de ir introduciéndolo, ¿no? Exacto, desde el minuto cero. Y claro, al final, bueno, un poco con esa semilla, pues el alcance de la investigación pues fue desde el diseño y poquito a poco más stakeholders de product management eran con los que interactuaba hasta ahora mismo que ya estamos impactando a todos los niveles de la investigación, marca, estrategia, diseño y producto. Sí. Miguel, y una pregunta, porque es una de las cosas que veo o muchas personas me preguntan que trabajan en la parte de UX, dicen, oye, estamos haciendo research, estamos introduciendo esta parte de investigación más cualitativa para capturar los insights, pero a veces cuando los comunicamos, la gente las deja de un lado, las pone en el cajón o no tenemos cierto impacto. ¿Qué estrategias utilizaste como para que ese valor que habías obtenido de la investigación también supieran asimilarla y articularla, ¿no? Hostia, esto es útil. Pues es una buena, o sea, es un melón, ¿no? Porque al final, además, también, bueno, en BBVA ya empecé a aprender cómo, pero sí que en general, no solo yo, creo que, bueno, que podría decirse que muchos investigadores venimos de agencia, pues por cómo se ha ido desarrollando la disciplina en España, al menos durante pues, de sus inicios, ¿no? Al principio había muchas agencias que hacían porque las empresas no tenían investigación in-house y simplificando muchísimo, pues tenías diferentes clientes para los que investigabas, entregabas una investigación, un informe, hacías una presentación y te ibas al siguiente cliente. Sin entender muy bien qué pasaba con eso y cómo se accionaba, ¿no? En BBVA sí que vi que, jolín, que faltaba un poco faltaba ese proveedor de alguna forma dando ese seguimiento porque empezaban a desarrollarse cosas o a diseñarse cosas y teníamos preguntas que estaban en el informe en parte, pero el contenido de la investigación no lo teníamos tan a mano, ¿no? Entonces, bueno, con ese aprendizaje, aquí al final o sea, sobre todo al principio la interacción es muy cercana, ¿no? Son equipos muy cercanos, somos no tantos como en BBVA, por ejemplo. Y bueno, lo que hacemos es, bueno, sí que creo que hay que documentar la investigación, hay que hacer un informe, pues para que quede para los anales, ¿no? Y se pueda recuperar cuando haga falta. Pero sí que intentábamos presentábamos la investigación, pero sí que intentábamos que hubiese conversación continua acerca de los resultados, ¿no? Y sí que, por ejemplo, nosotros cuando publicamos algo pedimos que se comenten los informes, ¿no? O sea, que no sea un informe en PDF, por ejemplo, que se queda ahí, sino que sea editable, comentable y sí que recibimos, pues, oye, pues un párrafo que habla de X cosa, pues alguien, un product manager puede preguntarnos, oye, esto, ¿podéis profundizar un poco más aquí? O en Quanti, por ejemplo, ¿no? Un cruce de variables que no hemos considerado hacer y que puede ser útil, pues, o sea, estamos como en conversación continua a través de los resultados con los equipos para que lo que entreguemos sea útil y que tenga impacto, claro. Si no, pues es que es el objeto de nuestro trabajo, es como digo yo a equipos a veces, no es hacer investigación, sino generar impacto. Claro. Entonces, no has hecho tu trabajo si eso no lo consigues. Si no hay un accionable, un impacto. Y una consulta, hemos empezado ahí cuando tú llegaste a Cabify, vamos ahora al 2024. ¿Cuántos, porque ahora tienes todo un equipo, cuántas personas componen tu equipo?
Ahora somos 12 investigadores, ¿vale? Ujú. Entonces, bueno, la estructura a nivel de disciplinas, por llamarlo así, bueno, yo soy el responsable del equipo, entonces me dedico más a gestión de personas, asegurar comunicación, estas comunicaciones, por ejemplo, que sucedan, flujos de trabajo, la estrategia, priorización de proyectos y supervisión técnica, así que intento meterme ahí porque si no, pues como researcher ya no me queda nada. Como supervisión técnica es que la metodología se esté ejecutando, las técnicas. Sí, bueno, un poco de todo, ¿eh? Puede ser que o sea, en todos los momentos de la investigación, pues desde la construcción de objetivos, diseño metodológico, campo y sobre todo análisis o informe, ¿no? Ahí es donde sí que intento estar lo más posible. El equipo es súper independiente, pero bueno, sí que pido mucho que si hace falta echar un cable o hay dudas, que cuenten conmigo cuando sea, y si no me lo piden mucho, pues me meto ya directamente. Y Miguel, tenéis un equipo de 12 personas, pero Cabify no opera solo en España, tiene un brazo fuerte en Latinoamérica, ¿no? Tenéis ahí sí, una atracción muy importante, porque, bueno, sí, soy peruano y he cogido vuestros servicios en Perú, pues. Pero, ¿cómo está organizado tu equipo? ¿Están todos aquí? ¿Están distribuidos? Cuéntanos un poco y qué perfiles tienes dentro del equipo de investigación. vale. El equipo sí está todo aquí, o sea, en la oficina de Madrid. La decisión, bueno, es por un tema de pertenencia un poco, ¿no? De hacer equipo, ¿no? Y sí que hemos tenido en algún momento una persona en Perú precisamente, pero bueno, al final horarios, al final sí que creo que es importante generar muchas dinámicas, generar mucha conversación dentro del equipo y ahí pues se dificulta un poco también no solo por distancia, sino por Horario. horarios, ¿no? Entonces sí estamos aquí todos y la investigación que ejecutamos sí que es global, entonces bueno, entrevistas en remoto, algunas, o sea, si consideramos que el objeto de investigación necesita contexto, o sea, mucho de contexto, pues sí que planteamos viajar. Y sí que, Ujú. no solamente por la investigación, además creo que es importante que el equipo viaje entienda qué significa, qué es Lima o qué es Bogotá, ¿no? Porque son ciudades muy diferentes a Madrid y si no lo ves, pues no entiendes bien por qué te dicen ciertas cosas los usuarios, ¿no? A nivel de, vosotros sois un producto bilateral, ¿no? Que unís oferta con demanda. Tenéis Ujú, por un lado los taxistas, por otro lado el usuario final, ¿no? También ujú. tenéis clientes empresas, ¿no? Tenéis diferentes. ¿Y el equipo cómo aborda esto? Es decir, ¿hay gente dedicada solo a la persona que conduce, solo al usuario final? ¿Se mezclan? ¿Cómo En la, abordan los proyectos? o sea, en la teoría, ¿vale? Hay teoría y práctica de esto, ¿vale? La teoría sí que es un equipo transversal de alguna forma, o sea, donde haga falta más músculo, pues es donde los investigadores vamos a poner nosotros la carne del asador, ¿no? De forma que, bueno, nos permita eso, tener libertad para ejecutar lo que creamos que va a generar más impacto con los recursos, personas que necesitamos para hacerlo, ¿no? En la práctica, o sea, al final una persona que tiene tanta amplitud de contenido, o sea, conocer bien qué es un pasajero, conocer bien qué es un conductor, entender bien las empresas, que además ahí hay un mogollón de interlocutores, pues hay usuarios finales de empresas, o sea, los propios empleados que se mueven, están los decisores de compra, están los administradores de la plataforma, o sea, es un buen melón. Sí que en la medida de lo posible, y esto es la práctica, sí que las personas están más bien asociadas a una de las audiencias, también por tema de interlocución con stakeholders internos de producto, de diseño, de growth, pues hay ciertas relaciones que hay que cuidar. Y dentro del equipo además hay personas designadas, eso sí, a la interlocución con las audiencias, ¿no? O sea, conductores, pasajeros, empresas, pues que están en contacto continuo con los equipos a los que servimos, digámoslo así, Ujú. entendiendo cuáles son las estrategias, definiendo el roadmap de research, priorizando iniciativas, etcétera. Entonces, es un Genial. poco de las dos cosas. Vale, un mix, ¿no? Oye, ¿y los perfiles tienes más cuantitativos, cualitativos, un mix de ambos? ¿Cómo son los perfiles de researchers que tienes? Ahora hay 5 personas cualitativas,
5 cuantitativas, una de ellas es manager, entonces está como más pendiente del equipo y sabe un poco a todo. Y todo el quanti, porque si me encargo yo del quanti sería un desastre. Y una persona de research operaciones. Una de Ops, vale, Exacto. perfecto. Una de Ops. ¿Cómo convive estos dos equipos de cualitativo y cuantitativo? ¿Van de la mano en una investigación? ¿Hay un traslado? Unos empiezan, otros un poco cuéntanos cómo opera un proyecto típico. Bueno, no hay proyecto típico y eso me gusta, o sea, al final sí que es verdad, o sea, no creemos en fórmulas, ¿no? O sea, nosotros entendemos cuáles son los objetivos y diseñamos investigación. Si hay algo en lo que nos podemos inspirar, fenomenal, pero sí que intentamos empezar de cero porque no tiene sentido, para mí en investigación, replicar en general, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, depende mucho del proyecto. Hay proyectos como que son muy quantis, en plan de traqueo de marca, por ejemplo, proyectos muy qualis, muy exploratorios y proyectos en los que vemos que tiene sentido tener metodología mixta. Si tenemos mucha incertidumbre, empezamos con un exploratorio como muy amplio, pero luego validamos y extrapolamos a otros países, por ejemplo, porque hacemos, por ejemplo, 2 países para no hacer una investigación gigante, extrapolamos a través del quanti o al revés, ¿no? Si más o menos tenemos ciertas hipótesis, empezamos con el quanti, validamos o intentamos entender esas hipótesis y luego esas preguntas que te quedan de por qué está pasando esto, pues entramos con quali. O sea, otra vez, perdona que es un poco, otra vez la misma respuesta, un poco de todo. Depende, ¿no? Claro, depende, pero bueno, al final con esa premisa de los objetivos son los que definen la metodología y no al contrario, ¿no? O los tiempos, o sea, son los objetivos los que mandan siempre y afortunadamente tenemos la libertad más o menos de decidir cómo hacer las cosas y cuánto tiempo necesitamos para hacerlas. Los objetivos de negocio. Sí, entonces, bueno, eso es un lujo, la verdad. Claro, acabas de mencionar un punto clave que a muchos equipos nos dicen, oye, no tengo tiempo para hacer investigación, es cierto, podemos negociar el tiempo. ¿En qué tiempo se manejan cuando les toca, por ejemplo, hacer un trabajo más cualitativo? ¿Cuánto tiempo la organización es capaz de decir, te dejo este espacio para hacerlo? De media, promedio, no, nada exacto, porque sé que todo Vale. depende. Igual pues con un mes y medio, a lo mejor, así de media, si quieres. Cuente un poquito menos, pero un mes y algo, o sea, sí. Luego hay proyectos de 2 o 3 meses a veces, cosas así, pero bueno, la media diría que es un mes y medio entre que le haces el setup, campo y análisis. Igual la media puede llegar a... Igual la media pensando puede que esté más cercana a los 2 meses que al mes y medio. Claro, porque entiendo que esto es porque hay un trabajo en profundidad, intenso, ¿no? Es decir, si te dijeran, oye, Miguel, necesitamos en 2 semanas algo, ¿cómo sería la respuesta del equipo? No lo sé, o sea, ha pasado y seguramente es muy difícil que podamos hacerlo. Es difícil ahora porque sí que eso pasaba mucho antes, cuando entraba yo, ¿no? Como que no había o sea, también ha madurado mucho la organización en cuanto a estrategia de planificación. Antes no había casi ciclos de planificación o una estrategia como a largo plazo. Entonces, sí que, sinceramente, llegábamos cuando podíamos llegar y a lo mejor había una iniciativa que ya se había arrancado en producto de, yo qué sé, pues de como son los ratings, por ejemplo, y nosotros llegábamos y pues lo que llegaba pues se podía llegar para una segunda iteración a lo mejor, pero el equipo no paraba porque nosotros estuviéramos investigando, pero tampoco nosotros parábamos de investigar porque el equipo estuviese produciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, con la madurez, ahora sí que las planificaciones hoy por hoy son a 6 meses, entonces nosotros muy de antemano sabemos dónde tenemos que poner el dedo en la llaga y nos da tiempo a entregar cosas con bastante profundidad y a tiempo. ¿Te podría decir que estáis trabajando en un dual track? ¿Ustedes trabajan en un track suyo en ritmo y tenéis pues un mapa de 6 meses y los otros vais alimentando investigación o no? ¿O es algo Hoy más? ya, o sea, eso era más en el pasado cuando no había tanta alineación de tiempos de alguna forma. Ahora sí que sí que los equipos son conscientes de también son más conscientes de cuánto tiempo cuesta hacer una investigación. Entonces sí que planifican teniendo eso en cuenta. Entonces, vale,
y planifican, en la planificación entra la investigación. Entonces vamos a estar haciendo research y cuando tengamos resultados empezamos a tomar decisiones de producto y de diseño o de negocio o lo que sea. Hay otro aspecto clave que es cuando los equipos son más conscientes y han aprendido el valor que aporta de research, es cuando se han dado cuenta del tiempo que toma. Para darse cuenta del tiempo que toma es que han tenido que recibir un valor que han sabido cuantificarlo. ¿Cómo ellos han entendido o han valorado ese valor que entregáis vosotros que los ayuda a accionar? Porque eso es lo clave para luego decir, tómate un tiempo mejor porque lo que me estás entregando es de más calidad, ¿no? Y me ayuda a accionar más. Cuéntenos eso porque es un kit, una fórmula, no una fórmula, pero bueno, es interesante ver que habéis llegado a este punto. Eso es de las grandísimas preguntas y que no te sé responder porque, bueno, no sé si no te sé responder, pero no lo estamos haciendo de forma... bueno, no lo estamos haciendo porque no... O sea, la investigación... El impacto que tiene la investigación en el producto final es una parte. Luego vienen decisiones de producto, de negocio, de diseño, etcétera, etcétera, a las que la investigación, entre otras cosas, ayuda. Pero, bueno, al menos yo no he encontrado la fórmula con la que pueda medir qué parte del éxito o del fracaso viene dada por la investigación o por una mala investigación. Entonces, no... Yo casi te digo que me rindo ahí porque creo que no tiene sentido, pero lo bueno es que la organización sí que entiende eso, que no es fácil, ¿no? Incluso a la hora de medir performance del equipo como equipo, no de las personas del equipo. O sea, le hemos dado algunas vueltas. ¿Cómo mides el impacto? A nivel porque como te decía, ¿no? Lo que se aporta es impacto a la organización, pero ¿cuánto de lo que entregamos tiene un impacto al final en métricas de negocio? Para mí te juro que es o sea, está muy lejos del resultado de si hemos tenido más o menos viajes al final del año, ¿no? Claro, claro. Puede influir, seguro. Y entonces, bueno, los equipos entienden que sí, que ha habido decisiones que han venido a través de inspiración o de resultados de investigación, pero pasan por muchas capas hasta que hay un éxito o un fracaso. Entonces, difícil. Lo hemos intentado, eso sí, por lo menos es verdad que lo hemos intentado. Yo que sé, cosas como medir qué cantidad de proyectos hacemos. Pues sí, pero si son todos muy malos, poco impacto van Claro. a tener. No es cuestión de hacer churros, ¿no? Es Claro, decir, exacto. Entonces, tienes que entregar algo que sea útil. claro, para mí la métrica es súper subjetiva, que es tenemos que priorizar, o sea, tenemos tal cantidad de demanda de trabajo que tenemos que decir no a cosas. Entonces, eso para mí es, bueno, un proxy a entender que la gente necesita y quiere que estemos implicados. Otra métrica podría ser, y también pasa mucho, o sea, nosotros continuamente vemos en reuniones, en documentos, en todas partes a nuestro alrededor, que el contenido de investigación está presente. O sea, reunión de alto nivel de planificación estratégica del año que viene y según el estudio X parece que esto tiene sentido, vamos a tirar por aquí. Entonces, para nosotros es otra métrica que tampoco se puede cuantificar porque no queremos contar cuántas veces nos mencionan, pero existen. Qué bueno. Y bueno, eso, un poco el sentir, es un sentimiento si quieres, pero el sentir que Sí, es subjetivo. estamos ahí. No, eso es buenísimo porque es así, la decisión estratégica es yo creo, yo pienso o miro tal dato, la investigación de los usuarios dice esto, o sea, ya están tomando decisiones estratégicas informadas del valor que habéis entregado vosotros, y si no tengáis una madurez muy, muy buena en ese sentido. Tenía una curiosidad de qué porcentaje de vuestro trabajo de investigación está orientado a una innovación más incremental y qué porcentaje puede estar centrado más en intentar disrumpir algo, intentar hacer algo más explorativo. O sea, en porcentajes así para entenderlo. Vale. Bueno, a ver, no sé, te diría que un 70, 30, 70 es más de Incremental. innovación y el 30 es más de incremental. Incrementa. O sea, 70 más de innovación en crear cosas nuevas y aportar valor y un 30 más incremental. Buenísimo. Sí, a ver, también hay un término medio un poco más que también dedicamos bastante tiempo y esfuerzo, que es, vamos a hablar de más, o sea, no es disruptivo, pero tampoco es incremental respecto a lo que tenemos, sino, bueno, validar nuevos conceptos, entender, o sea, no son ideas, no es para generar nuevas ideas, pero sí para
entender, yo qué sé, programa de loyalty, que parece tener sentido que esto podamos planteárnoslo, ¿vale? Claro. Ahí entramos nosotros. Normalmente no damos como resultado, oye, hay un problema aquí de retención, por ejemplo, ¿no? Que eso además viene mucho por métricas. La métrica de negocio es muy utilizada aquí en Cabify. De hecho, me sorprendió al entrar, ¿no? Porque yo en BBVA por lo menos no estaba cerca de esos datos. Aquí es continuo. Pero sí, o sea, es entender cómo debe hacerse, qué debe hacerse, más allá pero bastantes pasos antes de la implementación final. Perfecto. Qué buenísimo. O sea, que la mayor parte del tiempo estáis encontrando espacios para crear valor, para verificar. Ahora quería tocar temas de metodología, porque a nivel de investigación hay diferentes metodologías que se pueden utilizar. Ahora me centro más en la cualitativa, que es también la parte que más conozco yo. ¿Cuáles serían las 3 o 4 enfoques metodológicos para bajar, investigar al usuario, analizar que utilizáis? Por A nivel, ejemplo, sí, a nivel de análisis, por ejemplo, si usáis los jobs to be done, usáis otro enfoque, es por entenderlo. o sea, no hay un framework establecido. Normal, o sea, al final es análisis, síntesis y en cada proyecto otra vez no vemos cuál es la forma de generar conocimiento. Pero bueno, al final es que depende mucho del proyecto. No hay un framework como el rollo Jobs to be done. Si creemos que tiene sentido implementarlo, pues se implementa, pero, por ejemplo, es algo que hace tiempo que no hacemos. A ver, la metodología es como la típica en research cualitativo, que es básicamente traer todo el contenido, clusterizar, sintetizar. Como en un proceso como típico de análisis y síntesis. De análisis, Pero sí, sin un correcto. framework. De hecho, lo que intentamos es crear el framework en ese momento, ¿no? O sea, según la necesidad que tenga el análisis. Pero tampoco le llamamos de ninguna forma, ¿sabes? Vale, no, bueno, perfecto. Sí, pero entonces aquí voy al siguiente punto y lo enlazo al siguiente punto. Claro, tienes 12 personas en el equipo, es un gran reto conseguir talento del tema de investigación. Entonces, ¿cómo es tu proceso de búsqueda del talento y asegurarte que ese talento, por un lado, encaje con la cultura y por otro lado, use estas mismas herramientas para que el equipo se entienda, ¿no? Cuando hace la investigación, porque yo puedo ir con un enfoque, el otro con otro enfoque de análisis, luego los informes son totalmente diferentes, la organización se confunde porque viene un investigador de una manera, el otro. ¿Cómo intentas asegurar, primero, cómo captas el talento, luego cómo aseguras que ese talento encaja y que tiene, no sé, y que va a hacer un fit con las metodologías, con los enfoques? Vale, bueno, el proceso es, intentamos eso, cubrir muchas de las cosas que cuentas, ¿no? O sea, que al final haya, primero, fit cultural, tanto con la empresa como con el equipo, y, bueno, fit técnico de alguna forma, por llamarlo así. Entonces, bueno, el proceso empieza por un filtrado, o sea, se lanza una oferta, suelo hacer un filtrado de las candidaturas que hay con los perfiles de LinkedIn, gente que entiendo que podría pasar un siguiente paso sin que fuese tal. Seguramente se caerá gente súper válida ahí, pero es un filtro pues muy rápido al final. Pero porque tú, perdona que te interrumpa, pero tú recuerdo que proactivamente ibas buscando, ¿no? Talento por Bueno, LinkedIn. sí, es verdad que, bueno, yo al final, claro, conozco a mucha gente y tengo, pues, bueno, tengo un listado de gente que puede tener sentido, con notas apuntadas de gente que ha estado a lo mejor en procesos anteriores, gente, ex compañeros, bueno, tengo un montón de gente ahí como de alguna forma siguiendo con cierta noción de que podía encajar en el equipo. Es verdad. Y cuando hay alguien que, o sea, sí que antes, o sea, se hace esto de LinkedIn, pero a lo mejor en paralelo yo sí que estoy a lo mejor llamando a algunas personas que creo que podía tener sentido y les cuento un poco. Sí que intento cuidar mucho. Normalmente en los procesos aquí, bueno, en ingeniería es que, claro, hay muchísimo movimiento, ¿no? Y son equipos gigantes y tienen un proceso muy establecido que no permite estar llamando a ingenieros, ¿no? Pero yo tengo la suerte de que, bueno, que aparte de que no hay casi nada de rotación en el equipo, o sea, no hemos tenido procesos de hiring desde 2022, te diría, o a mediados del 23, que no son cosas que pasan todo el rato. Entonces yo sí que cuando esto pasa,
le dedico todo el esfuerzo que haga falta porque, pues porque al final es un equipo es un equipo mediano que, pues, si entra alguien, necesitamos que encaje muy bien. Entonces, como que no nos permitimos fallar. Entonces, bueno, sí que luego después enviamos un challenge técnico y lo evaluamos con ciertos criterios de, bueno, es un ejercicio de research, ¿no? O sea, ¿qué harías tú en una situación como esta? ¿Qué plantearías como investigación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí que entendemos un poco, o sea, lo que sí, o sea, pedimos qué haría, pero sobre todo pedimos por qué haría lo que expone, ¿no? Entonces, nos ayuda a entender cómo piensa como investigador. Y luego, si vemos que el ejercicio es bueno, pues hacemos entrevistas ya, pues, para que nos explique ese ejercicio, le planteamos algunas preguntas de investigación, pues para ver cómo sale al paso, y luego a nivel ganas de fit de equipo, de cómo se comporta, cómo se comporta a nivel más político y personal, ¿no? Cómo ve el trabajo colaborativo, temas de ese tipo, ¿no? Entonces, con eso siento que cubrimos bastante bien todo lo que buscamos y, de hecho, la verdad es que todas las personas que han entrado han encajado súper bien. Tienes un equipo sólido, además has contado de muy baja rotación, o sea, desde 2020, Sí. con lo cual se nota que hay un equipo muy, muy fuerte, muy consolidado, con un buen fit y que trabajan con ellos. Hoy en día, Cabify es un unicornio, ¿no? Está en múltiples países, estáis trabajando con diferentes frentes de investigación, trabajando un 70% en la explorativa, que la verdad que me ha sorprendido, o sea, no todas las compañías tienen este enfoque, ¿no? Con lo cual los felicito. ¿Cuáles son los principales desafíos como hit de un equipo de research que ahora enfrentas? ¿Qué es lo que te quita el sueño? A ver, para mí es un desafío continuo, no es de hoy, es de siempre, ¿vale? Y es lo que siempre, o sea, a lo que siempre estoy dándole vueltas, y es pues justo un poco este tema del impacto, ¿no? O sea, cómo pues podemos estar impactando más o menos, haciéndolo mejor o peor, pero es una preocupación constante cómo mejorar eso, ¿no? Y siempre se puede mejorar. Y claro, la organización no es estanca, la organización está creciendo en madurez, está creciendo en tamaño, entonces la forma de impactar, pues también hay que ir modulando. Entonces, para mí, o sea, mi preocupación como principal es cómo hacemos para generar esto y cómo vamos cambiando la estructura del equipo, la forma de comunicarnos, la forma de entregar, la forma de estar involucrados en las iniciativas más allá del trabajo de investigación per se. Y efectivamente, cada 2 por 3 cambiamos cosas, cambiamos estructura de equipo, cambiamos cómo entregar esto, cómo comunicar aquello. Es verdad que la gente, algunas personas cuando entran nuevas se quedan un poco, no sé cómo decirlo, un poco rayadas porque hay continuos cambios, porque lo que me contaste en la entrevista o cuando estuvimos hablando por teléfono, pasan 6 meses y ya hemos cambiado todo otra vez, pero creo que es importante que el equipo asuma que eso va a seguir pasando ad eternum, porque es la forma que necesitamos. Cada vez pasa menos porque al final se van consolidando más las estructuras cuanto más grande es la empresa, pero mi preocupación es esa, ese es mi reto. Y es un reto que me encanta estar porque siempre estás dándole un poco a la cabeza, ¿no? Genial. Y al tema de stack tecnológico, ¿qué tipo de herramientas utiliza tu equipo para hacer su trabajo, tanto quali como quanti? ¿En cuáles habéis confiado o si habéis ido probando, cuáles funcionan mejor, peor? O sea, así como primer adjetivo es limitado, ¿vale? O sea, es como muy clásico. También un poco por lo que comentábamos antes de que cada proyecto es de una forma, entonces no vamos a estar contratando herramientas porque de repente vamos a hacer X cosa, ¿no? O sea, si la necesitamos, pues la contratamos, pero claro, hay que probarla, etcétera. Entonces, no nos casamos mucho con herramientas concretas, entonces diría, miro mucho Google Spreadsheets y Google Docs. Y en Quanti, pues a veces si son cosas muy, muy sencillas, a lo mejor podemos usar Typeform,
Si son cosas un poco más complejas, con mucho filtro de cuestionario y cosas así, usamos Test y Gandía. ¿Y qué más? Bueno, y luego Zoom, Google Meet para entrevistas en remoto. Para entrevistas. Vale, por lo cual no es interesante porque veo que no hay ciertas herramientas que en el mercado, por ejemplo, para look back o para hacer ciertas entrevistas que están, pero vais por la decisión de Zoom. ¿Cuál es el criterio de hoy decidido Zoom para las Bueno, entrevistas? al final, bueno, esa es la herramienta corporativa de Corporativo. videollamada. Sí que estuvimos probando, estuve de hecho, porque era justo al principio cuando estaba solo, probando Lookback. Igual ha evolucionado mogollón, pero o sea, para mí lo que aporta versus una herramienta de videollamadas en la que tú puedes compartir pantalla, dar acceso al control al usuario, etcétera, no aportaba el valor que, especialmente en pandemia, antes hacíamos más entrevistas en presencial, incluso antes viajábamos más, o sea, ahora Zoom, o sea, bueno, entiendo que para todos los investigadores que estén por aquí lo habrán notado, pero la pandemia a nivel de entrevistas en remoto a través de Zoom o Meet, de repente todo el mundo sabía usarlas. Antes, para poder darle control al móvil al usuario, pues nos teníamos que enviar una guía para que lo configurara. Ahora todo el mundo es súper techy en ese sentido. Entonces, no le hemos visto el valor agregado como herramientas ad hoc para hacer investigación, la verdad. Igual nos estamos perdiendo muchas cosas, pero somos muy tradicionales. Sí, no, está bien. En Zoom generó el efecto de red, ¿no? Todo el mundo lo utiliza, se volvió como una plataforma en la que uno no tiene que aprender nada nuevo porque lo aprendió. Y Sí, a veces tenemos que ir por lo práctico, ¿no? Está muy sí. O bien. sea, en cuanto, por ejemplo, Loopback sí que tenía que instalar el usuario en su Sí, día, totalmente. no sé ahora, Sí, una aplicación en su móvil. Esa fricción no tenía sentido total. meterla. Total. Y el tema, me ha gustado el tema que dices que usáis Miro. Yo soy muy fan de Miro, pero veo que muchos equipos han migrado a Figma. ¿Cómo veis este tema? Bueno, nos hemos acostumbrado, es ¿cómo se dice? Por inercia, te diría. Lo seguimos usando. Es verdad que el equipo de diseño sí usa Figma y hay una herramienta como similar a Miro que se llama FigJam, creo. Sí, correcto. La hemos probado, es muy parecida, pero no sé, hay como, o sea, no te sabría decir cuáles son las diferencias que nos han hecho, o a lo Decir que mejor las mejor. diferencias porque no hemos visto un valor añadido a Miro, que es la herramienta que usamos. Entonces, ya está. Sí que nos han intentado insistir porque al final es pagar una licencia para dos cosas que son muy parecidas y ya está pagada para el equipo de diseño, pero ahí nos hemos quedado. Pero sí. Qué bueno. Qué bueno que pensáis. Bueno, yo también tengo esta perspectiva, así que al menos no estoy solo en el mundo de que a donde podríamos continuar con Miro. Bueno, genial. Oye, y ahora para las personas que están introduciéndose en el mundo del research, muchos están queriendo entrar en este mundo. Antes era menos conocido, ahora hay muchas más personas y tal. ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde pueden empezar? Yo sé que los backgrounds son distintos, hay gente que viene de ADE y quiere entrar en el mundo del research, gente que viene de diseño, ¿no? Y quiere entrar al mundo del research, o gente que viene de psicología, como era inicialmente muchos de los compañeros que trabajamos en la psicología, porque el background inmediato y más cercano de sociología incluso, ¿no? ¿Qué le recomendarías a aquella persona que está acabando la universidad, está haciendo un máster y se quiere preparar? Quiero entrar en este mundo. ¿Qué le recomendarías que pudiera hacer para ir introduciéndose? Bueno, ahora desde hace unos pocos años hay como muchas bootcamps, cosas así que por lo menos, o sea, no sé si o sea, no te van a ayudar, creo, y hay que me disculpen los que lo escuchan, no te van a ayudar a ser researcher, pero creo que sí que sí que por lo menos entiendes cómo es el trabajo y, bueno, ganas algunas primeras principios de cómo va a ser y cómo se hacen las cosas. Y luego, sinceramente, creo que sí que o sea, tienen muy buenas plataformas de búsqueda de empleo, muy enfocadas a equipos. Entonces, sí que, o sea, existen esas formaciones porque al final a nivel formación formal ya de carrera, o sea, para mí sigue siendo en las ciencias sociales las que, tanto para Quanti como para Quali, las que te van a dar
el Los background. fundamentos, Sí, sí, la base, ¿no? exacto. O sea, para hacer un buen análisis de algo, sí que toda esa base es fundamental, ya sea, y no pasa nada, o sea, hay muchas, o sea, pues, desde la sociología, pues, puedes construir frameworks, desde la psicología, desde la antropología, pero siempre ciencias sociales. Nosotros, en nuestro equipo no todo el mundo es psicólogo, antropólogo o psicólogo, pero bueno, ya he tenido experiencia en research y se incorpora, o sea, al final tiene mucho que ver también con actitud personal, ¿no? De ser empatía, curiosidad, parece perogrullo, pero son cosas que tienes que tener para hacer bien investigación. Sí. Y por el contrario, a los que ya llevamos un tiempo en este mundo de la investigación, algunos que son middle, senior, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, pues para aquellos que vienen del mundo del diseño y no tienen ese fondo, yo creo que para seguir evolucionando sí que recomiendo formarse en ciencias sociales para, yo qué sé, o sea, darle un push a toda esa parte final de la investigación, ¿no? De, oye, he entendido esto, cómo consigo evitar o cómo consigo ser más profundo, cómo consigo evitar ser descriptivo, cómo consigo hacer una síntesis que explique una realidad a través de, claro, son cosas que a lo mejor tienes como detrás del cerebro, ¿no? Pero que son, bueno, al final son conceptos de ciencias sociales. Claro, el por qué, no es al final Claro. entender, no quedarte en la superficie, sino entender lo que hay por detrás, encontrar ese profundo, ¿no? Que siempre se Sí. busca, que sea accionable. General, y ahora, antes de dar pase a las preguntas también del público, dejar un espacio para esto, te quería preguntar sobre la IA, ¿no? La IA generativa, estos desafíos, no sé, cómo lo estáis abordando, cómo lo veis, si puede ser útil, no, un poco, ¿cuál es vuestra mirada? Vale, bueno, tal como te he dicho, el stack de herramientas que son súper básicas, pues igual te puedes imaginar un poco la respuesta. Eh, a ver, bueno, es verdad que, por ejemplo, te decía que mi gran reto es estar siempre pendiente de que el impacto se produce como debe producirse y estar siempre ahí, pero otro reto menor, pero del que también estoy siempre dando un poco de vueltas, es cómo empezar a aprovechar esto que de repente nos ha venido. No sé si a mí me ha venido un poco de sopetón, la verdad. Yo no pensaba que empezaran a haber tantas herramientas. Me escriben un montón de proveedores de IA muy enfocada a investigación, por ejemplo. Y bueno, mi reto es estar pendiente y entender en qué momento algo puede tener sentido. Hoy por hoy, para mí, falta cierta madurez para confiar ciertas cosas. Entonces, a nivel de, o sea, de las primeras... ¿Dónde está la desconfianza? ¿Dónde está el punto de desconfianza para entenderlo un poco mejor? El punto de desconfianza, bueno, al final, o sea, una de las cosas que se empiezan a vender ahora es un robot que recoge todos los audios de un campo cualitativo, por ejemplo, y hace un análisis y la desconfianza es una interpretación Vale. de eso. Entonces, a lo mejor te puede hacer un resumen. Vale, ¿podría tener sentido usarlo como resumen? Pues no tengo tan claro porque entonces si te hace un resumen estás perdiendo los matices, ¿sabes? Entonces, a ese nivel todavía y no me, o sea, seguramente hablemos dentro de 2 años y te diga que estamos usando una herramienta que coge los audios y te hace el informe, porque esto va muy rápido. Pero hoy por hoy la desconfianza es en cómo interpreta el contexto, o sea, al final Claro. no es capaz de hacerlo, porque o sea, lo que hace es procesar texto de momento. Sí que, por ejemplo, eso, sí que lo usamos, creo que es muy útil para transcripciones, o sea, cosas todavía un poco básicas, las hacen muy bien, para mejorar escritura, síntesis, traducciones, todo lo que tiene que ver con texto puro que no hay que interpretar. Exacto, ok, te entiendo. La parte del análisis, la parte de la extracción del insight, que es esa parte humana que hablas tú, de estas bases fundamentales de la sociología, eso es del humano aún, lo otro me puede ahorrar tiempo en la transcripción, en mejorar una expresión, etcétera, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, total. Y mezclado un poco con lo que hablabas del impacto, ahí sí que creo que empieza a haber brotes verdes un poquito más allá de lo que es pues, la capacidad que hay de síntesis o lo que sea.
que es, y estamos empezando a hablar con el equipo de ingeniería de datos aquí, porque sí que creo que si tú generas un repositorio que indexe un robot y puedas lanzarle preguntas y que indexe todo el contenido de investigación de Cabify que hemos hecho en el equipo durante todos estos años. Eso se indexa y tú le lanzas una pregunta. Oye, ¿cuál es la motivación principal de los riders de Colombia cuando están fuera de la zona de operación? Yo qué sé. Eso creo que en cierta medida una IA hoy es capaz de encontrar eso, explicar en cierto modo qué se dijo en el informe de aquello, pero lo que sí que creo que pondría un disclaimer, por lo menos todavía hoy así de grande, es: parece que hay algo de esto, está en este informe, por favor, vete a la fuente, léela, no te creas lo que te estoy diciendo yo aquí. Y esta es la persona responsable o el equipo responsable de haberlo hecho, por favor, comunícate con ellos, pero sí parece que hay cosas. O sea, esto sí que creo que puede evitar un montón de reuniones o idas y venidas o a quién busco y para mí es el siguiente paso. Para que se haga un análisis y te haga el trabajo, todavía queda. Todavía queda. Perfecto. Gracias. Oye, vamos, estamos a 6 minutos de acabar. Quiero empezar a trasladarte un par de preguntas. Andrea nos trasladó una pregunta que era, te lo digo un segundo, voy a verlo, quiero aprovechar los que ya tenía. Me decía, ¿cuál es vuestra relación entre el departamento de User Research y Data? ¿Cómo colaboran? Vale, buenísima. A ver, al final es una relación indirecta, ¿vale? A través de la estrategia de la compañía. Entonces, sobre todo los product managers, que son los que tienen mucha relación con research, mucha relación con data, son los que integran esos contenidos. Una relación directa, pero más funcional, es bases de datos, ¿no? Cuando nosotros queremos lanzar una captación, les pedimos a data que nos saque un listado con ciertas características, usuarios que no han hecho un viaje en los últimos 10 meses y tienen unos ratings determinados. Pues Data hace eso, pero bueno, al final es una colaboración muy instrumental. Teníamos una reunión, creo que es bisemanal con ellos, nos contábamos un poco proyectos que estábamos haciendo y en la teoría tenía toda la buena pinta de que iba a haber un mogollón de sinergias ahí. Al final hacemos trabajo, o sea, sí que nos servimos de sus aprendizajes, pero no trabajamos juntos en proyectos más allá de esto de captación de usuarios. Perfecto. Luego tengo otra pregunta de la compañera Elena que me decía, oye, creo que has tocado un poco por encima cuando hablaste del porcentaje que habláis de Discovery, pero es decir, ¿cómo se relaciona el equipo de UX Research con la innovación? ¿Cuál es esa relación? Bueno, al final es una pregunta muy difícil. O sea, nosotros cuando hacemos exploración, lo que entregamos es inspiración para equipos que están más en la parte de innovación, ¿no? O sea, es verdad que nunca hemos tenido un objetivo tan abierto como Innova, ¿no? O sea, sí que hay una estrategia en la organización que está bastante definida y hoy por hoy, al menos, no hay una estrategia de vamos a innovar, vamos a ver qué otras cosas, qué otros productos, qué otras soluciones para los ciudadanos podría darse desde Cabify, más allá de coches con conductor, motos y delivery de objetos, ¿no? Entonces, a ese nivel no estamos trabajando porque no es el foco. No es el foco, claro. Claro, claro. Perfecto. Ahora sí, quería trasladar estas preguntas que ya me habían dejado. David, abrimos el paso de preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna por ahí? ¿Me muteo? Déjame entrar. Vale. Bien. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han mandado del ¿Lo oís a David? Sí, vale. Vale, mira, Jesús pregunta. Ahora no le oigo. Espera, ahora no te oigo. Perdón, repite. Vale, ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿De qué manera han evolucionado las necesidades de investigación desde el lanzamiento del servicio al mercado hasta ahora que ya lo podemos considerar un producto maduro? Vale, bueno, el producto al mercado salió mucho antes de que hubiera investigación, eso es así. Y bueno, es un poco lo que contaba antes, hubo un momento en el que el diseño era maduro, pero lo que no era tan claro es si nos estábamos diferenciando bien de la competencia a nivel de experiencia, de encajar las necesidades del usuario. Entonces, es como la primera
la primera evolución, ¿no? Y sí que, un poco como contaba antes, el scope de la investigación ha ido evolucionando desde algo muy pegado al diseño que sucedió casi en los 3 o 4 primeros meses a intentar permear toda la organización, ¿no? Trabajamos con equipos de negocio, de sostenibilidad, de marca, marketing, producto y business, producto y diseño, perdón. Entonces, pues sí, o sea, las necesidades obviamente han evolucionado muchísimo y en general han subido de nivel estratégico, ¿no? Sí que intenté yo, como os contaba, empujarlo muchísimo desde el primer proyecto, ¿no? Genial. Hoy un saludo a Jesús, Sí, mi Jesús. compañero de trabajo, que lo aprecio mucho. Qué bueno que estés conectado. David, Jesús. Continúa. David, más preguntas. Sí. Juliana pregunta, en tu opinión, ¿qué tan importante consideras que es tener una amplia diversidad con relación al seniority, cultural, background previos, etcétera, etcétera, dentro del equipo de investigación? Para mí es fundamental y he tenido la suerte de haberlo tenido y haberlo buscado de alguna forma, ¿no? O sea, sí hemos tenido, bueno, hay un investigador que es brasileño, hemos tenido una persona que ya no está, que es danesa, de diferentes lugares, gente que viene más o sea, digo todas las variables que hay, ¿no? Gente que viene más de la investigación desde del diseño, gente que viene más de investigación de mercados, seniority también hay. Pues es verdad que a nivel de seniority, hasta hace poco tiempo sí que intentamos que hubiese un equipo un poco más senior, porque al final las responsabilidades estas que os contaba de, oye, tienes que ser como el referente político para una audiencia, pues necesitamos cierto nivel de seniority. Pero sí, o sea, creo que es fundamental para que funcione, no solamente por tener toda esa diversidad, sino, por ejemplo, a la hora de opinar cómo construir una metodología o de discutir un análisis. Es fundamental que haya diversidad de opiniones ahí y diferencia de backgrounds y de experiencias y de contextos, sí. Muy bien, genial. Opino igual. Cuantos más mejor, ¿no? Un poco. Sí, claro. Vale, la última ya nos preguntan por qué herramienta utilizáis como repositorio de insights, descubrimientos, hallazgos, etcétera, etcétera. Vale, bueno, es una herramienta interna de Cabify que ha desarrollado Cabify. Entonces, ahí sí, por ejemplo, tenemos, bueno, se llama Knowledge Repo y subimos cada proyecto que se termina se sube ahí. Ahí también estaban, bueno, ahora tenemos uno aparte, pero antes lo compartíamos con Data Science, precisamente, por la pregunta anterior. Con todo el tema del impacto y tal, más adelante se construyó una intranet con la evolución de la empresa. Entonces ahí peleamos para tener un espacio propio que se llama Centro de Conocimiento y ahí está todo. Entonces, bueno, está guay porque al final tienes como las funcionalidades de la intranet con su buscador, con su tal, que puedes casi hacer una pregunta y posiblemente encontrar una respuesta en el repositorio. Y luego a nivel ya más interno tenemos un super mega Excel con todos los proyectos, enlaces a los informes y mogollón de variables ahí que le metemos para filtrar y tal, y que está disponible para toda la empresa. Me quedo con dos cosas. Una, que Excel sustenta el mundo. Sí. Y otra, ¿no? Para cualificar la magnitud de la importancia que le da Cabify al research, es que disponéis de una herramienta propia, ¿no? Sí, justamente para eso, ¿no? Y dice mucho del valor que le da Cabify al research. Sí, ahí sí que agradezco mucho a la organización porque sí que confía mucho y, bueno, y por lo que decía antes, no es fácil, o sea, es una inversión y que no se cuantifica de forma directa, ¿no? Pero aquí seguimos. Pues, oye, nada, muchísimas gracias de parte del equipo Interactius por añadirte a la fiesta hoy con nosotros. Es súper interesante todo lo que nos has contado. Agradezco también a Lucho la entrevista, el contacto, todo. Genial. Muy bien. Y, espera, que ha salido un...
Si no te importa, medio segundo, una pregunta. A mí sabe mal porque puede estar 2 horas hablando con Miguel. Es interesante lo que nos cuenta, pero Vale, bueno, el tiempo... dice... No, acabamos ya. Mowat pregunta, dice, tengo 0 experiencia en research. A lo mejor es una pregunta tonta, no hay preguntas tontas. No. Eso es lo primero. Pero ¿quién decide qué investigar? ¿Quién comunica los objetivos? Pues buena pregunta porque... Es que no es pregunta y pregunta tonta. Siento decir otra vez que un poco depende, ¿vale? Hay una estrategia de la organización que cada vez está más permeada en todos los equipos y todo el mundo, ingenieros, diseñadores, gente de marketing, intentar seguir esa estrategia que puede ser de repente adquirir usuarios en un país o es más de retención o generar programas de loyalty, lo que sea. Entonces, siempre alrededor de esos grandes objetivos de empresa, nosotros siempre hablamos como principales interlocutores con Product Managers y con Growth, ¿vale? Entonces hay una terna ahí entre un responsable de investigación, uno de Growth y uno de Producto, y cualquiera de los tres en realidad puede proponer, oye, pues necesitaríamos entender esto. Eso puede ser el de Growth, el Product Manager o el Researcher el que trae esa conversación. Y yo sí que pido que haya cierta proactividad en el equipo uno, entender la estrategia para ser capaz de tener voz en ese foro, ¿no? Pero bueno, puede venir de cualquier lado, en realidad. Nosotros lo que sí que hacemos es convertir luego los objetivos de negocio en objetivos de investigación y vamos con ello. Y entre los tres también se prioriza, ¿no? O sea, pues tenemos 4 cosas, cuál es la que tiene más sentido, cuál es la que es más viable a nivel de metodología, de tiempos, etcétera. ¿Me permites una más? Dale, venga, vamos a exprimir a Miguel un poco ahí. Dice, en el sector de la tecnología, ¿consideras que el rol de UX Research Investigación está dando un giro hacia un rol estacional de la profesión? No entiendo bien el concepto de rol estacional, perdonadme. No sé a qué te refieres, Marta. A ver si nos lo puedes aclarar, Marta. Igual hace referencia a que es un rol ya más establecido, transversal, ¿no? A ver, no sé si, o sea, no quiero meter la mano en el fuego, pero creo que la evolución en el mercado eso lo dice, ¿no? O sea, no sé qué va a pasar dentro de 4 años cuando la IA haga los informes, pero está creciendo mucho desde pues, esos primeros momentos en los que ni siquiera, o sea, las organizaciones ni siquiera contaban ni se planteaban tener un equipo, ahora que pues, todas las startups tienen, aunque sea algo, y se ve mucho movimiento en el mercado laboral, cosas así, ¿no? Que va creciendo. También permíteme, Miguel. La madurez de las organizaciones implica que el rol se vaya haciendo estacional y que se vaya haciendo in-house. Perdona, Lucho, sí, dime. Sí, no sé si compartes esta visión, pero también, o sea, tú has visto también la evolución, ¿eh? Del perfil tal como estabas hablando. De antes no había ni siquiera ofertas de trabajo, no se consideraba, ahora que hay posiciones y se busca estos perfiles, pero creo que los researchers han ido evolucionando también a una posición más estratégica por el tipo de entendimiento que tienen del cliente y han ido a roles más estratégicos, como es tu caso, ¿no? O sea, sí, total. ¿no? Yo creo que no es transaccional, sino va avanzando en proveer conocimiento, ¿no? Casi soy un poco el ejemplo porque me he movido desde la agencia hacia in-house, primero a un gran banco que sí tiene recursos para plantearse si podría ser o no, y luego a una organización que sí que es un nivel de riesgo de apuesta más grande que el de un banco, ¿no? Y luego también creciendo yo en The Cocktail lo que hacía era proyectos de usabilidad pura y purísima, hasta ahora que aquí hacemos de todo y para todos. O sea que sí, total. El otro día justamente creo que fuiste tú, Lucho, que me comentaste que hasta ahora UX Research era una profesión, una disciplina nueva, ¿no? Pero que ahora lo hemos convertido ya en un commodity. Bueno, sí, es más establecida, ¿no? El mercado antes era hombre, teníamos que tirar de agencias, me acuerdo, ¿no? Como donde tú trabajaste, porque erais los que estabais a la vanguardia en ese momento, ¿no? Se ha ido sumando gradualmente. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más, mi querido David? Nada, que Marta ha hecho la aclaración, dice efectivamente, en el caso de los despidos de Spotify se mencionaba que al ser más transversal al departamento de diseño no hay esa especialización.
Ya, bueno, eso es un tema bastante complejo, ¿no? O sea, al final depende cómo se use la investigación en Spotify y si, o sea, si al final es un tema muy, o sea, por ejemplo, nosotros aquí dejamos y queremos que los diseñadores hagan investigación. No tengo ni idea de cuál es el nivel de estrategia del investigador en Spotify, pero siempre tengo la mosca detrás de la oreja de que era algo que generaba, o sea, que era muy evaluativo y muy descriptivo. Entonces, bueno, pues en una empresa muy grande, además. Entonces, el valor es mucho menor, claro. Claro. Bueno, pues ahora sí que terminamos, nos vamos de verano, no sé si de vacaciones aún. Recordar que este agosto no tenemos Si tú me dices leer, nos damos un respiro y volvemos a la carga con más temas igual de interesantes. Miguel, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Se me ha hecho muy corto. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar, por vernos y escucharnos. Un abrazo, chicos. Buen verano, Miguel. Gracias. Buen verano. Chao. Vosotros. Abrazo. Chao, chao.